La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica, un placer saludarles. Soy Jorge Eduardo García, les invito a que se queden en el 91.5 FM Zona 3. Hoy vamos a estar hablando de dos temas principales y bueno, el primero de ellos es biotecnología. Para esto tenemos la participación de Antonio Cruz, como ya nos ha estado hablando en otros programas. Bueno, pues ahora toca un aspecto un tanto negativo, o podremos decirlo así, el lado oscuro de la biotecnología, armas biológicas. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes. Muy bien, Jorge, aquí con el placer de siempre y atendiendo un mail que nos mandaron la semana pasada de Mónica Beltrán, una estudiante de biotecnología de una universidad de aquí de la zona metropolitana, que nos pidió que desarrolláramos el tema de hoy a partir de lo que eran las armas biológicas. Muy bien. Un tema bastante de actualidad. Cuando yo me acuerdo que era un adolescente, mi mayor temor era que alguien en Rusia o en Estados Unidos presionara un botón para que misiles nucleares iniciaran la Tercera Guerra Mundial. Y hoy día, si cada que me invitan a una universidad, los jóvenes tienen un temor mayor en cuanto al riesgo de una guerra biológica, ¿no? O al uso de armas biológicas. Recordemos que la ciencia es totalmente inocua, no es ni buena ni mala, sino el uso que le damos nosotros los humanos, lo que le da esta condición de poder dañar o dar un beneficio a la humanidad, ¿no? Quienes trabajamos en esto, pues fundamentalmente lo que buscamos es un beneficio a la humanidad, pero siempre hay sus aplicaciones negativas. Entonces, para entrar un poco más en el tema, Jorge, sí. Quisiéramos definir un primer término que nos va a ayudar mucho a comprender esto de las armas biológicas. Y para hacerlo, como ya es costumbre, vamos a hacer una analogía con algo muy sencillo. Vamos a suponer que un papá va con su hija o con su hijo pequeño a una fiesta y en esa fiesta hay una alberca. Y el niño o la niña, antes de o al momento de llegar a la fiesta, se retaca de salchipulpos, papas, gomitas y demás. E indebidamente quiere entrar a la alberca. Y entonces el papá, consciente de eso, decide entrar a la alberca junto con su hijo o con su niña, montándola en caballito. Los dos entran a la alberca y ya estando en la alberca, el niño o la niña se vomita. Esto que acabamos de decir es lo que en biotecnología se llama vector. Un vector es cualquier persona, animal o microorganismo capaz de transportar y transmitir un antígeno patógeno a otro organismo. En este caso, el papá es el vector de la niña y la niña es el vector del vómito. Uh-huh. Recordemos que hay 5 tipos de antígenos que son microorganismos o algunos parásitos cuyo objetivo es colonizar nuestro cuerpo para poder tomar ventaja de ellos y con esto generarnos una enfermedad. Virus, bacterias patógenas, hongos, parásitos y proteínas ajenas a mi cuerpo que no reconocen mi ADN como propias, son estos antígenos. Y los vectores biológicos que los transportan a mi cuerpo para hacernos daño, iniciaron justamente cuando la humanidad empezó a domesticar a los animales y las plantas. Hoy día no tenemos registro de una pandemia donde
hayan muerto millones de cavernícolas, ¿no? En cuanto éramos nómadas, en cuanto buscábamos estar nada más junto con otras personas de nuestra misma especie, nunca hubo la transmisión de este tipo de pandemias. Pero en cuanto empezamos a domesticar a los animales y a las plantas, ciertos antígenos, que son bacterias, virus, hongos, que vivían en los animales, son transmitidos a través de estos vectores al humano. Y para ello vamos a hablar de dos grandes ejemplos. El primero es la peste negra. La peste negra, que fue la pandemia más devastadora que la humanidad ha conocido, que se llevó a cabo principalmente en el siglo XIV en Europa, y que inicia cuando los mercaderes de Asia llegan con los barcos, con la seda, con las especies de Oriente, a los puertos italianos. Junto con los barcos venía la rata, que la rata es originaria de Asia. Y junto con la rata venía una pulga. Y dentro de la pulga venía un microorganismo que se llama Yersinia pestis. Esa rata que en el ecosistema de China, que en el clima de China, con la alimentación de China, no había causado grandes problemas. Al llegar a un ambiente más húmedo, más frío, a otra altitud, con otras condiciones de alimentación para la rata misma, segrega la más grande pandemia de todos los tiempos. Y mata a más de 2/3 de la población total continental europea. Esto lo que nos lleva es a que no necesariamente tiene que haber un científico loco mutando un virus y montándolo en un mosquito para generar una guerra biológica. O sea, son circunstancias que la humanidad ya ha vivido con anterioridad sin que haya una mente diabólica atrás de esto. El segundo ejemplo nos atañe más a nosotros. Todos hemos escuchado sobre la conquista de México y cómo los españoles llegaron. Pues yo te quiero recordar, Jorge, que cuando Hernán Cortés sufre una de las más grandes derrotas al querer conquistar Tenochtitlán con solamente 800 españoles, que se va a llorar en la noche esta célebre de la noche triste, ¿no? Que es triste para los españoles, porque para nosotros es, yo creo que de las noches más alegres que pudo haber habido. Se regresa con muy pocos de sus combatientes, se reorganiza, pero en el momento en el que él hace las primeras escaramuzas, venía un hombre de raza negra con un virus que se llama viruela. Ese virus procede de vacas. En México y en toda América no había vacas. Nosotros no estábamos inmunizados porque no teníamos el contacto con estos animales, y entonces contagian a más del 70% de la población de la antigua Tenochtitlán. Entonces, cuando en los libros de historia nos narran la conquista de México, deberían de decir que quien realmente termina dándole el triunfo a los españoles es la viruela, que sin querer ellos terminó siendo una guerra biológica. O sea, México fue conquistado por armas biológicas, no usadas a lo mejor adrede, pero que llegaron a causar una devastación que, solo para que tengamos una referencia, antes de la llegada de los españoles se calcula que había entre 15 y 18 millones de habitantes en México, y una vez que la viruela hace sus efectos, la población se reduce escasamente a 2 millones de habitantes. Vaya. Esto es lo que genera que cuando, después de sitiar durante 2 meses la Ciudad de México, dejándola sin agua, creando más condiciones insalubres y de hacinamiento, pues la epidemia se propague a tal grado que cuando los españoles entran, que los españoles sí